Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Que llevamos hasta el momento. El departamento de Francisco Morazán continúa en el primer lugar con el 31.4%, Cortés con el 22.6%, El Paraíso con 5.9% y el departamento de Lloro con 5.5%. Ahí se encuentran concentrados los primeros 4 departamentos que en el acumulado de los casos en la pandemia se ubican en estas primeras 4 posiciones. Compartimos también cómo están los casos en estas últimas 48 horas, que fue el inicio de la semana número 78, donde se había advertido hace 3 semanas que de Francisco Morazán los casos iban a migrar a la costa norte y que se iba a empoderar. Pues hoy es una realidad sostenida. Vea lo que está ocurriendo en el comportamiento de la pandemia en estas últimas 48 horas, donde el departamento de Cortés ocupa el primer lugar. Departamento de Cortés con el mayor número de casos de los registrados hasta el momento. En segundo lugar es el departamento de Lloro. Y en tercer lugar el departamento de Francisco Morazán. Y luego sigue El Paraíso y sigue el resto de los departamentos del país. Entonces vemos cómo en este momento el 27% de todos los casos están concentrados en el departamento de Cortés, un 18% en el departamento de Lloro y un 14% en el departamento de Francisco Morazán. El 86% de los casos de COVID-19 en estas últimas 48 horas son en los restantes departamentos, a excepción del departamento de Francisco Morazán. Tercer lugar, en este momento Francisco Morazán. ¿Producto de qué? De la vacunación. Sin duda alguna se ve el impacto, ya que en Francisco Morazán y principalmente en el Distrito Central, a través de los vacunatones, iniciativa que apoyamos e incentivamos a que continúe en todo el país, se ha logrado reducir los casos en Francisco Morazán. Y el pronóstico es que Francisco Morazán está saliendo y va a salir de esta ola de casos, producto a que su población ha tenido el acceso de la vacuna. Y la población ha aceptado esa propuesta de inmunizarse para evitar y reducir la posibilidad de enfermarse o llegar a una condición grave. Pero en el interior del país se siguen registrando decesos. Y vea este reflejo tan importante en este mapa. Lo relevante de este mapa de la distribución de decesos es que en el departamento de Francisco Morazán, en las últimas 48 horas, no se han registrado, al menos de manera oficial, decesos. Sabemos que los hospitales han contabilizado un número de decesos importantes, pero de manera oficial, esto no había ocurrido hace 6 meses de la pandemia. En este año 2021 siempre registrábamos decesos en Francisco Morazán y que ocupaba entre el primero y el segundo lugar de los fallecidos. En este momento Francisco Morazán, 0 decesos oficiales. Y el departamento de Cortés tenemos 11 decesos que representan el 30% de los fallecidos actualmente. Y vea el departamento de Olancho, un departamento que en la distribución de la vacunación anda muy bajo. Anda en la posición número 14 el departamento de Olancho. ¿Y cuáles son las repercusiones? El incremento de los casos. Veamos cómo está la tasa de letalidad. En este momento hay 10 departamentos con tasa de letalidad igual o mayor al 2.6%, que es la tasa de letalidad nacional. Vemos cómo el departamento de Copán con 4.4%, Lempira con el 4.1% y Santa Bárbara con el 3.7% encabezan los 3 primeros lugares en la tasa de letalidad. Lo que se está viendo es que la letalidad está aumentando producto de que hay un número mayor de fallecidos en el interior del país. El día de ayer, por ejemplo, el gran porcentaje se lo llevó el departamento de Lempira. Como no hay contención a través de los centros de triaje, a través de las brigadas de identificación de casos y no hay una vacunación masiva en el área rural, lo que está ocurriendo es que la gente se está enfermando. Y como sabemos ahora que ante las nuevas variantes, de los cuales ya usted que nos sigue o nos escucha, lo sabía que existían variantes hace meses, lo habíamos dicho en este programa. Bueno, lo que pasó este fin de semana reciente fue la confirmación de la presencia de la variante Delta, que en este momento, de manera
responsable, al ver el comportamiento que está teniendo la pandemia, podemos decir que no es la gamma la que predomina. ¿Por qué? Porque eso fue hace 5 semanas que se dio un reporte de los casos. Hace 5 semanas, pero ahora pasó agosto y nos avasalló en casos. Lógicamente son variantes de preocupación. Y la variante gamma, que es la variante brasileña, ha sido una de las más agresivas en el mundo. Ya no es el virus original, el virus clásico el que está afectando. Nos está afectando variantes de preocupación y eso lo vemos reflejado en los departamentos. Y vean esto que les vamos a comentar a continuación. ¿Cuál es el comportamiento que está teniendo la condición de los hospitalizados en este momento en los diferentes hospitales a nivel nacional? Cada vez vemos más gente grave, como se da en el reporte. 1.316 personas a esta hora están hospitalizadas, de las cuales vemos que un porcentaje del 53% se determinan como estables, un 40% se establecen como graves y críticos un 7%. O sea, prácticamente hay más personas que están complicándose en este momento, que están en una condición muy delicada. Volvemos a repetir e insistir en pronósticos. Una persona cuando la hospitalizan por COVID-19 está en una condición mínima moderada, grave o crítica. Y esas condiciones lo que le van implicando es la probabilidad de fallecer, pronósticos de vida. Una persona cuando la hospitalizan en general, hasta en los mejores hospitales del mundo, el porcentaje de mortalidad que tiene cuando uno pone un pie en el hospital, y no es porque llega al hospital, sino porque está grave, es de un 30 a un 40%. Si usted ya lo definen como caso grave, la mortalidad le incrementa a un 50%. Y si está en una condición crítica, la mortalidad está entre un 70 y un 90%. Por eso es correcto. Cuando alguien está en cuidados intensivos, aproximadamente 1 de 10 son los que sobreviven y 9 de 10 son los que fallecen. Por eso es que no podemos permitir llegar a una condición grave o crítica, porque los pronósticos son muy malos en relación a enfermar por el COVID-19. ¿Cómo está el vacunómetro? ¿Cómo marcha la vacunación en el país? El 94% de las dosis que se han recibido en el país han sido aplicadas ya a esta hora. Falta un 6% por aplicar. Esa es la cantidad que está entre las personas que le falta la segunda dosis y las personas que todavía no han iniciado un esquema de vacunación. Veamos de las personas que se han vacunado y que son elegibles para recibir vacunas, cómo están distribuidas, porque estamos hablando de que existen alrededor de 7.121.331 personas los que son elegibles. Son las personas mayores de 12 años. Esa es la población meta. Y en esa población meta que tenemos, vea cómo está la distribución. Tenemos en este momento el 43%. Eso, el 43% de la población no ha recibido vacunas hasta este momento. La gran mayoría de esta población está en el interior del país. La estrategia en este momento, en septiembre, con los retos, es llegar y alcanzar a través de la vacunación a las personas que todavía no han recibido dosis de vacunas. Y no solamente llegar, porque en el interior del país hay que convencer, porque es la otra tarea. Hay una gran cantidad de personas que rechazan la vacuna por mitos, por irrealidades. Por eso han rechazado la vacuna. Y hay un 39% de personas que tienen ya la primera dosis. Y ese es un reto del Estado, de tener la capacidad para aplicar la segunda dosis. Y de usted, que ya se puso la primera dosis, completar ese esquema de vacunación sin el temor a la segunda dosis. Es la única manera de estar 100% inmunizado, más no protegido, porque la protección depende ante qué variante nos estamos enfrentando. Pero lógicamente siempre será mayor el beneficio de estar vacunado al no tener vacunas. Pero no es 50% de eficacia cuando tiene una dosis. La eficacia es de un 20 hasta un 30%. Supera el 80% cuando usted tiene las 2 dosis de la vacuna. Esa es la realidad. Un 18% de la población elegible ya contamos con la segunda dosis
de las vacunas, de las diferentes vacunas. Y ahí sí podemos decir que somos una población inmunizada. Pero solo 2 de 10 hondureños en este momento están completamente inmunizados contra el COVID-19. Falta mucho por hacer, pero este septiembre es un mes de retos donde tenemos que sacar el patriotismo y combatir como realmente se debe a este COVID-19. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Testimonios. COVID-19. Nos hemos enterado de la notificación oficial de la Secretaría de Salud sobre la confirmación de la presencia de la variante Delta en Honduras. Y bueno, esto ya se había anunciado y sabemos también que las muestras que se enviaron al Instituto Gorgas en Panamá se enviaron hace más de un mes. Probablemente les tomó también aproximadamente un mes porque se enviaron 100 muestras representativas, entiendo, de todo el país. Sin embargo, el aseverar que no es la variante predominante que está circulando es un poco atrevido, puesto que en todas partes que se ha detectado esa variante, se ha visto, ¿verdad?, la rápida propagación de la misma. Incluso las autoridades de la OMS han dicho, ¿verdad?, y han alertado a todo el mundo que esto es mucho más transmisible, esta variante es mucho más transmisible y que por ende tiene consecuencias que impactan en la epidemiología del COVID en una región determinada. Testimonios. COVID-19. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya en el tema de la semana con nuestra invitada, una invitada ya de casa, de Emisoras Unidas, de Televicentro, la licenciada Isis Romero, y también de casa por nuestros proyectos que hemos brindado durante años a través de la Clínica de Atención Médica Integral CAMI. La licenciada Isis Romero, psicóloga clínica, con la cual amplia experiencia. Para hablar de en estos tiempos de pandemia, cómo podemos ver una luz, cómo podemos ver esa luz al final del camino. Y licenciada, es un gusto que esté con nosotros para compartir de este momento con nuestros amables televidentes y oyentes que nos siguen desde los primeros 60 minutos que comienza este consultorio virtual. Yo le quisiera hacer la primera pregunta. ¿Cómo se vive desde el punto de vista de la psicología, usted como psicóloga, cómo vive estos tiempos de pandemia donde prácticamente todos tenemos de una u otra manera algún grado de afectación desde el punto de vista de psicología? Muy buenos días, doctor. Para mí siempre un gusto estar aquí acompañándolo y como bien lo dice, desde casa, contentísima de llegar a todo su teleauditorio. Y sin dudarlo, el coronavirus llegó a darnos tremendas lecciones a todas las personas, a la humanidad en términos generales, y nosotros los especialistas de salud no hemos sido la excepción. Yo creo que nos tuvimos que adaptar rápidamente a esta nueva forma. Nos tuvimos que adaptar a la cantidad de personas afectadas con esta pandemia, porque creo que no se contempló, no estaba en nuestros cálculos que el miedo, la incertidumbre que vive la humanidad iba a dejar tantas secuelas. Porque se habla mucho, doctor, usted en su vasta experiencia, se habla mucho de las secuelas del COVID desde el punto de vista físico, sí, médico. Pero creo que la población no se ha dado cuenta el impacto que ha tenido esta pandemia en la salud mental de la población en términos generales. Y no me refiero únicamente al aparecimiento de trastornos que se desarrollaron y se desembocaron, trastornos mentales, sino también a cómo se alteró la salud mental en términos generales, desde los más chiquititos de casa hasta el adulto mayor que muchas veces dejamos en el olvido y que está siendo igualmente afectado que nosotros en el impacto de la salud mental. Y usted como orientadora en estos temas de salud mental, ¿cómo ha hecho usted, licenciada, para sustraerse o no tal vez? ¿Cómo poder poner pies en tierra y decir, ok, la situación, estamos en una crisis
yo de una u otra manera soy la persona que tengo que estar más tranquila, porque aquí me van a venir mucha consulta de personas que están viviendo una situación de estrés. ¿Qué ha hecho usted en particular? Mire, me llama poderosamente la atención. Cami es gran ayuda, le voy a contar, porque Sí. sin dudarlo, se aprende a vivir un estilo de vida más sano. Nos damos cuenta que no somos infalibles, que igual seguimos siendo humanos y que si no ponemos en práctica consejos como la actividad física es básica. La gente piensa que actividad física, cuando hablamos de actividad física, es únicamente hacerlo para mantenerse en forma, pero no nos damos cuenta cómo potencia la salud mental, porque usted produce neurotransmisores que regulan su estado de ánimo a través de la actividad física y le permite también entretenerse en cosas diferentes, doctor. Nosotros nos afectamos porque estamos enfrascados todo el día viendo noticias. Todo el día pegados a las redes sociales viendo malas noticias, crisis política, el COVID. Entonces, ante ese panorama, ¿cómo podemos ocasionar que una persona pase contenta, feliz, de buen humor? En realidad, toca desconectarse, mantener un balance entre su vida personal, entre la vida laboral y desmarcarse. Doctor, no es fácil, pero creo que el control de pensamientos le va a ayudar a usted a mantener ese balance. ¿Cómo controlo el pensamiento? Pues saturando mi mente no únicamente de cosas negativas, sino el tiempo de calidad con la familia. Pasó algo al inicio de la pandemia y era que teníamos tanto tiempo en casa y yo le decía a los pacientes, utilice ese tiempo con la familia, usted que no ve a sus hijos, a su esposa, a su esposo, hagan actividades familiares para poder promover ese tiempo de familia. Y ahora nos encontramos en que estamos 24/7 en la casa, pero trabajando y estamos más bien más desconectados de la familia. Si procuramos mantener el balance entre tiempo de trabajo y mantener esos horarios en que ya terminé de trabajar y ahora tiene mi atención y mi tiempo, mi familia, mi gente querida o hacer cosas que yo disfruto, pues ese es como uno de los tips básicos para que esto no lo afecte. En función de lo que nosotros estamos viviendo en los últimos meses, vamos a alcanzar en Honduras 18 meses de pandemia, ¿se ha incrementado la consulta o la atención de psicología? ¿Y cuáles son los principales motivos de consulta por lo cual la población en este momento está llegando al consultorio de la licenciada Isis Romero? Hay dos temas que me tienen sumamente preocupada, y es el incremento de la depresión con ideaciones suicidas, o sea, hay más intentos suicidas, aunque no se reporten, aunque no se den a conocer, y esto en todas las edades. Y algo que me llama poderosamente la atención también son las crisis familiares, las crisis de pareja. Se creía que por estar tanto tiempo en casa iban a tener más tiempo e incluso se había pensado que iba a haber un boom de nacimientos, porque al estar tanto tiempo en casa haciendo nada, pues iba a haber un mejor romance entre las parejas y la sorpresa fue totalmente opuesta, doctor. Le voy a decir que como terapeuta de pareja me he visto sumamente asombrada con la cantidad de parejas que están decidiendo divorciarse. O sea, se incrementó la hostilidad, las riñas dentro del hogar, la violencia doméstica alcanzó hasta un 300% más que en tiempos regulares en donde no ha habido pandemia. Esto lo reporta el servicio 911, en donde una de las denuncias más frecuentes es la violencia doméstica. ¿Qué le indica esto a usted? La gente no está manejando la tensión, el miedo, la incertidumbre y nos está pasando una factura bastante alta. Y otro punto, doctor, el incremento de adicciones. Más personas consumiendo alcohol en momentos de soledad. Porque decían, bueno, voy a llevar todo este vinito, el licorcito a la casa, y empezaron a tomar solos. Y esto ha desembocado mayores casos de violencia doméstica. O sea que estamos viendo que prácticamente lo que era una alternativa o algo positivo dentro de toda la crisis que estábamos viviendo, que era el hecho de permanecer en la casa, se ha vuelto con el paso del tiempo ya un problema, porque puede decir, sí, todo a lo mejor al inicio de la pandemia, el teletrabajo, se mostraba como una alternativa interesante para no salir de casa, para estar compartiendo con la familia, pero aparentemente, como usted nos menciona claramente, a medida que el tiempo fue pasando, la cuestión se volvió insoportable, y tal es el hecho de que me impresiona ese porcentaje que usted me ha dado, porque para llegar a hacer una denuncia se requiere que haya habido un hostigamiento continuo o continuado, y que las mujeres que
pues por lo general han sido sumisas y han soportado, porque esto de la violencia pues ha sido pues, histórico en el país, el hecho de dar ese paso y decir voy a denunciar es porque sin duda alguna el porcentaje o la relación en tiempo del maltrato ha aumentado. O el riesgo, doctor. Yo creo que no hemos contemplado este problema social y de salud gravísimo que estamos viviendo como sociedad, y es el incremento de la violencia doméstica hacia la mujer, el incremento de los femicidios en nuestro país. Es algo realmente alarmante. Yo todavía me pregunto en dónde están esas campañas educativas para sensibilizar a la población, para concienciar de que no es un capricho antojadizo de mujeres que andan buscando llamar la atención. En realidad hay un problema estructural bastante hondo en nuestro país, un problema sumamente arraigado en donde creemos, bueno, que parejas no pelean. Es cierto, eso es normal, las discusiones, los desacuerdos son normales, pero nunca va a ser normal una agresión física, una agresión psicológica, patrimonial, recurrente, o en donde la mujer diga, corre riesgo mi vida, porque doctor, hay algo todavía más grave y me ha llamado poderosamente la atención, y estos espacios son básicos para reportar, y es el incremento de abuso sexual infantil dentro de los hogares. O sea, criaturitas que han sido abusadas incluso por sus padres. ¿Por qué? Porque como hay tanta pobreza y tantas familias que viven en condición de hacinamiento, tan poco acceso a la formación y educación, usted se va a dar cuenta con qué normalidad muchos hombres o muchos adultos dicen, es normal, ya una niña desarrolla, ya puede estar aquí. Entonces, ese es un tema que no se aborda en estos espacios, y muchas criaturas están viviendo en este confinamiento, pues, situaciones de abuso, de malos tratos, de adicciones, y no tienen el escape que tenían antes, que iban a la escuela y salían de ese hogar disfuncional. Actualmente están 24 horas, 7 días a la semana con su agresor y no se está haciendo nada. ¿Qué está ocurriendo en la población infantil en este momento? Y hablo a todo nivel, ¿verdad? Porque de una u otra manera, la gran mayoría de los centros escolares están cerrados. Hay algunos que están con pilotajes y corriendo el riesgo. Y hay padres que dicen, bueno, pero es que no puedo tener a mi hijo sometido. Es un tema muy controversial esta pregunta que le voy a hacer. Desde el punto de vista de psicología, ¿cómo en este momento abordar el tema del retorno a las clases? Y lógicamente de manera seria, de manera responsable sería la palabra, de qué tan beneficioso o qué tanto puede perjudicar el hecho de que los menores salgan de sus hogares ante el riesgo de contagios. Mire, doctor, usted tiene razón, es sumamente controversial, porque sabemos que el encierro está ocasionando estragos en la salud mental de las criaturas, pero lamentablemente nuestro sistema educativo público no reúne las condiciones dignas para que una criatura pueda regresar a clases. Si nosotros hablamos del sistema educativo privado, pues podríamos contemplar que hay gel de mano en cada escritorio, que hay un distanciamiento, que los inodoros están en buen estado, que la infraestructura se presta para que esa criatura tenga las medidas de bioseguridad básicas para un proceso de enseñanza-aprendizaje digno. Pero la realidad de nuestro país es otra, doctor. Usted sabe que las escuelas están cayendo, no tienen techo, esas criaturitas no tienen agua, lo básico que es el lavado de manos para prevenir esta pandemia. Entonces, vamos a intentar que los niños regresen a la escuela, pero ¿estaremos preparados para lo que se avecina después de una ola todavía mayor de contagios? Porque, ojo, aquí el colapso no es únicamente a nivel de educación, a nivel de salud. Si ahorita estamos viendo la cantidad de personas hospitalizadas, adultas, se imagina criaturitas, ¿a dónde? ¿Qué contención se le va a dar? Y ojo, doctor, no quiero ser pesimista. En realidad, solo estoy siendo realista y ayudándole a la gente que despierte un poquito de conciencia, a que nos demos cuenta que estamos colapsados emocionalmente porque queremos un milagro, pero no estamos haciendo nada para cuidarnos, para protegernos, para informarnos. Ahorita los niños no deberían regresar porque no hay condiciones en infraestructura, pero ¿qué estamos haciendo en casa? Papá, mamá, dediquemos un poquito de tiempo a nuestros hijos, hablemos con ellos, qué sienten, cómo se sienten en este momento, porque el problema es que el niño está viviendo este confinamiento en soledad, en abandono, solitos, porque los papás estamos muy ocupados y no estamos dedicando ese tiempo.
Es una decisión bien delicada, doctor, pero hay que contemplar todos estos panoramas. Sumamente complejo, porque por sobre todo está salvaguardar la vida, porque ese es el principio primordial en la sociedad y en el Estado, tener todas las condiciones para que eso se dé. Y como usted bien lo menciona, hay centros que sí se cuentan, pero lastimosamente, y digo lastimosamente porque son privados y que no todas las personas tienen la capacidad, que puede tener uno, de enviar a sus hijos a un centro privado para que reciban la mejor atención. Y eso es normal. O sea, es la misma situación que se da entre la persona que enferma y que tiene recursos para pagarse un hospital privado, al que va a un centro de triaje a ver si hay cupo, y a distiempo en algunos casos, por la saturación que hay de casos, recibe un tratamiento. Y hay una desigualdad lógica, hay una desigualdad que implica que nosotros tengamos una responsabilidad. Esa es la responsabilidad individual, lo que a usted le toca hacer. Y ese es el motivo de este programa, de tratar de orientarlo, porque nuestro mejor aliado es usted. Es usted que nos ve, es usted que nos escucha, porque usted puede tomar decisiones y usted puede cambiar el rumbo, porque si nosotros comenzamos a generar cambios desde nuestros hogares, esos cambios en diferentes hogares se van a ir sumando y lógicamente haremos una contención. Y vea usted qué es lo que está ocurriendo en el país. Y seguimos hablando de desigualdades. En este momento vemos en las estadísticas que 43% de las personas elegibles para recibir vacuna todavía no la han recibido. Un motivo es que lógicamente la vacunación no ha llegado masivamente, porque sí tenemos que decir de que ha habido vacunatones regionales, pero ya en esas aldeas, caseríos del interior del país, todavía no se ha llegado con la vacunación. Y ese porcentaje de la población todavía no ha tenido la posibilidad de decidir. Ese es desde el punto de vista de la decisión. Pero existe realmente una resistencia que la he palpado en el interior del país, en un gran sector de la población, al igual que acá en las principales ciudades. A veces inducida por ciertos líderes. Y cuando hablo de líderes, hablo, y lo tengo que mencionar, líderes políticos, líderes religiosos, que de una u otra manera, desde el punto de vista médico, y tengo que ser sincero y decirlo, están desorientando a la población y la están llevando a un despeñadero. Mire, es lamentable lo que está pasando, doctor, porque yo creo que ese dilema de las vacunas siempre ha existido y no nos damos cuenta la factura tan alta que pagan las sociedades cuando somos víctimas de la desinformación. Usted mencionaba algo importantísimo y es en relación a la religión. La religión es algo básico en toda sociedad y es algo que merece todo nuestro respeto. Sin embargo, recordemos que la medicina ha avanzado a pasos agigantados y está ahí para servirnos. Dios es un Dios de amor, pero también nos da libre albedrío. Nosotros podemos tomar nuestras decisiones y darnos cuenta que nuestras criaturas, nuestros adultos mayores y usted como adulto es el responsable de llevar salud. Hay recursos en este momento para que usted pueda preservar su vida y cuidar su salud. Sin embargo, a veces, doctor, nos mofamos incluso hasta de la ignorancia, de decir, bueno, yo voy a esperar a que sea Dios el que haga todo por mí. Sí. Dios nos ha dado el alimento, Dios nos da a nosotros las oportunidades para que hagamos uso de ellas, para que las tomemos. Estamos casi pidiéndole a Dios que llegue, nos mastique la comida y nos las pase. Eso no funciona así. Hay cosas de sentido común que tendríamos que entender, que es un Dios de amor y nos ha dado raciocinio para ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, ¿cuántos científicos a nivel mundial, doctor, se pusieron a trabajar para controlar esta pandemia? Y eso es obra de Dios. O sea, si lo queremos orientar a la religión, darnos cuenta que tenemos ese libre albedrío. Dios no le va a decir usted, no va a llegar directamente a decirle no lo haga. No se vacune, no, al contrario, aquí están todos los recursos. Usted tiene las alternativas para lograr cuidar su salud y la de su familia. ¿Cómo poder vencer esos mitos de la vacuna? Cuando hay personas a los cuales uno sigue que le dicen, no, mire, no se ponga la vacuna porque eso tiene un chip.
que eso tiene ahí está ya marcado, hablan ahí el número de la bestia y bueno, y un sinnúmero de situaciones que desde el punto de vista en la Biblia está, y voy a mencionar esto, pero no habla de esta vacuna y no habla de estas condiciones, porque yo considero, como una persona de Dios que asiste a la iglesia, que Dios nos fortalece al individuo, al ser humano, y da el conocimiento para que hayan instrumentos y herramientas. O sea, Dios no nos desampara, no nos deja solos. Entonces, así debe de tomarlo. Y el detalle está de que si usted no se vacuna y no llegamos a lo que se llama la inmunidad de rebaño, que antes hablábamos que era del 70% y ahora se habla de un 80, un 90% en función a que como tenemos nuevas variantes, entonces tenemos que tener una cobertura mayor. Entonces, estamos siendo, y voy a decir así de manera puntual, irresponsables, no solamente contra su vida, sino que contra la vida colectiva de los demás, de su familia, porque nosotros seremos y seguiremos siendo ese transportador, ese reservorio que puede llevar el virus, donde se aloje el virus. Y a lo mejor usted puede seguir pensando, no, es que como yo soy joven, si yo soy joven, ya se sabe de que no me va a dar tan fuerte. Eso es una mentira, porque ya hemos visto, eso se decía antes con el virus original, pero con el virus nuevo ya sabemos de que es mucho más agresivo y que no está perdonando. Licenciada, hay menores que se han muerto. Menores de 1 año que han muerto por COVID-19. ¿Sabe que los que morían el año pasado, menores que murieron, que fueron algunos pocos, lastimosamente, tenían enfermedades de base, enfermedades de su corazón, nacieron con malformaciones, les dio el COVID-19 y fallecieron? Pero en este momento han muerto una cantidad de menores que no tenían ningún padecimiento. Y eso lógicamente es porque el virus también se refuerza. Así como la humanidad trata de montar una barrera, así también el virus se fortalece y dice, sí está la vacuna, bueno, aquí están las variantes. O sea, esta es una lucha en la cual estamos. Así es, me llama poderosamente la atención que la gente decía, nos van a poner un chip a través de y nos van a controlar. ¿Qué mayor control que el celular, doctor? A través del celular usted está dejando huellas de todo y ni cuenta se dio. ¿Qué mayor control que las redes sociales? Usted usa Facebook, usted usa Twitter, usted usa Instagram, pues sepa que está totalmente controlado a voluntad. Esa flechita que usted marca cuando abre una página está cediendo todos los derechos. Entonces, creo que ¿cómo contrarrestamos ese pensamiento con educación, doctor? Y cómo llegar también, licenciada, a tener un equilibrio también. Porque hay personas que se han relajado. Yo siento que son menos los que se relajan y en comparación a otros países. Yo soy de una teoría que aquí la vacunación más mantener las medidas de bioseguridad que se propuso en todo el mundo y que no se obedeció, porque lo que hoy está ocurriendo en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Europa es que las personas se vacunaron porque lógicamente estas potencias tuvieron al alcance de la vacuna desde final del año 2020, pero se relajaron y no fue suficiente. Pero en Honduras yo sé que se está marcando y se va a marcar una diferencia, soy muy optimista en ese tema, de que en Honduras no va a ocurrir eso, porque de una u otra manera la mayor parte de la población sí sigue consejo, sí lo acata. Sabemos que hay un montón de personas, bastantes, pero no son la mayoría, de que se han relajado y que eso es lo que nos tiene en la situación en la cual estamos ahora, pero que en la medida de todo ese porcentaje, que vamos a llegar ya al 50%, espero yo en septiembre, vacunado, a la mitad de la población elegible, nos va a dar un punto de despegue en lo que es la pandemia. Pero ¿cómo mantener ese equilibrio entre las personas que son excesivamente? O sea, hay gente de aquí no ha salido de su casa en 18 meses. Conozco muchos casos. No han salido de su casa. No han recibido a nadie en estos 18 meses. O sea, hay gente que le da temor hasta de tomar el teléfono. Y es una realidad. Para llamar a un familiar. O sea, tan así estamos. Como hay otros que, lógicamente, nunca. Hay personas aquí en el país que han salido y que nunca se han puesto una mascarilla. Entonces, ¿cómo manejar ese equilibrio? ¿Qué consejo le podemos dejar? Porque en el hogar se dan estas disputas también. No, que vos no te cuidás.
que vos te veo muy relajado. Y desde ahí comienzan las peleas. Mire, que vos salís mucho y te estás exponiendo y nos vas a enfermar a nosotros. Entonces, ¿cómo manejar ese equilibrio? Que comienza un control que debería ser también estatal a lo que está ocurriendo en el hogar en este momento. Completamente, doctor. Me llama la atención lo que usted dice y es cierto, hay personas que no han salido durante todo este tiempo. Yo creo que tenemos que tomar en consideración algo y es que el coronavirus nos ha dejado grandes lecciones a todas y a todos. Nos enseñó a lavarnos las manos, nos enseñó la prudencia que se requiere de mantener el distanciamiento con una persona y esto no tiene que ver con la pandemia, esto tiene que ver con etiqueta de toda la vida. No tendríamos por qué haber cruzado ese límite. Entonces nos los ha recordado, no todo es negativo, hay muchas cosas buenas. Nos enseñaron a ser más higiénicos. Sin embargo, hay una realidad que tenemos que asumir. Y es que esto no va a terminar pronto, esto va a tomar un tiempo, entonces nos toca adaptarnos al cambio, ser más resilientes, levantarnos, sacar de esto la lección y aprender a vivir. La vida continúa, doctor. Hemos tenido que trabajar, hemos tenido muchos que salir del país, regresar. ¿Qué hacer? Adaptarnos a la situación y tomar las medidas que los especialistas están brindando día y noche. Mantenga el lavado de manos recurrente, no se quite la mascarilla, use el doble mascarilla, pero siga viviendo. ¿Se ha puesto a pensar que probablemente usted únicamente está existiendo? O sea, estoy esperando que esto pase. ¿Y qué tal que esto lleve 10 años o más? Las pandemias que nos data la historia, doctor. ¿Cuántos años, cuántas décadas estuvieron? Entonces, ¿se imaginan quedarnos encerrados totalmente? Obvio. Si vamos a salir, seamos prudentes, pero la vida continúa. Hay que mantener ese balance en cuanto a... Nos toca adaptarnos, doctor. Aquí estamos, no lo habíamos contemplado cuando esto recién empezó. Yo no contemplaba venir nuevamente a un estudio y ya hay que adaptarnos, pero ser prudentes y responsables. Sí, la adopción y la toma de medidas nos va a llevar a eso, porque lo que nosotros pretendemos es que llevarle un punto de equilibrio y saber de que hay una luz, porque sí la hay al final del camino. O sea, hemos transitado 18 meses casi ya de pandemia y que eso lógicamente nos ha dejado luto, nos ha dejado dolor, pero sin duda es algo que nadie puede refutar, que no nos ha ido como le fue a otros países. ¿Sabes que la tasa de letalidad en la actualidad en México supera el 12%? O sea, las escenas que se vivieron en España, en Italia, en potencias, en Estados Unidos, en Nueva York, en la pandemia, todavía en Honduras no se ha visto y esperamos no verla, lógicamente. O sea, dentro de esto sabemos que ha habido mucho dolor, personas que han perdido familiares. ¿Quién no ha perdido un conocido, un familiar en esta pandemia? Todos hemos perdido. Que nos ha dejado luto. Pero tenemos que levantarnos, porque si no, nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a levantar de esta situación. Y en busca de levantar yo le voy a hacer una pregunta ahora. Yo a usted le conozco hace un par de años y usted ha sido una profesional exitosa, muy entregada y dedicada a su trabajo. Nos ha colaborado mucho a nosotros desde CAMI, pero ahora yo la veo que se ha lanzado a una nueva faceta, la faceta política, donde a muchos también nos han sonado voces. Y bueno, hemos decidido esperar. Y a lo mejor, por lo que estamos ahora en el tema de la pandemia. Pero es importante generar cambios. En eso estamos muy conscientes. A usted en particular, ¿qué le ha motivado? Porque entiendo yo que se postula como candidata a diputada. ¿Qué le ha motivado a usted tomar esta decisión y de una u otra manera dejar el confort, la comodidad, el éxito que tiene usted como profesional, que es muy conocida en el país? ¿Hacia qué le llevó ese convencimiento de decir, este es el momento? Precisamente por eso, doctor, mi razón es hacer algo más, ver en la política la ciencia que es, esa ciencia para ayudar, para construir la grandeza de una nación, no para servirse. Yo creo que las razones para entrar a política no es ver la política como su salvavidas para resolver su vida, sino para resolver y ayudar en la vida de los demás.
Muy pocas personas se ponen a pensar que nosotros deberíamos construir nuestro legado, que todo lo que hacemos va enraizado y arraigado a construir un legado, a dejar algo más. Soy madre de familia, soy hija, soy hermana, y realmente la situación de país que vivimos, tan lamentable, me obliga a dar un paso al frente y a darme cuenta que se puede hacer algo más. Estamos muy acostumbrados a la política tradicional, al político convencional. Entonces nos lamentamos, nos quejamos y decimos, ya vienen las elecciones, más de lo mismo. Pues si no queremos más de lo mismo, salga de su zona de confort y haga algo más. Yo creo que hay valores básicos que se han perdido en la sociedad y es el patriotismo, el amor a Honduras. Yo no sé si recuerda ahora que estamos en el mes de la patria, doctor, cómo nosotros se nos enchinaba la piel al hablar de Honduras y a defender con garra nuestra nación. Y ahora veo con mucho pesar la indiferencia de la población en términos generales. Así como nos hemos relajado con el COVID, nos hemos relajado con lo que ha pasado con el país y decimos, vamos a ver cuándo cambian las cosas. El cambio empieza por uno, doctor. El cambio empieza por darse cuenta que usted puede aportar mucho más que su opinión, que usted puede poner al servicio de su nación su experiencia, su vocación de servir y también el lado humano, porque un buen líder, doctor, no solo debe tener conocimientos, no solo debe tener todos los títulos habidos y por haber. Actualmente tenemos líderes que tienen toda esa formación académica, pero no tienen la sensibilidad humana que se requiere para controlar, para regular, para dirigir una nación. Ahorita nos damos cuenta que todos los extremos son peligrosos y malos. Ni todo el poder, ni todo el dinero, ni todo el amor. Y ese es un dicho bastante popular que se aplica a todo en la vida. Hay que mantener un balance. Yo he sido una crítica y siempre decía, Honduras no es un potrero, Honduras merece mejores líderes y lideresas. Porque, ojo, doctor, ahora somos más las mujeres que hemos decidido también alzar la voz y decir, estoy pidiendo que se nos trate con igualdad y todo, pero no podemos tener igualdad si no hay representatividad de la mayoría que somos nosotras las mujeres. Correcto. Queremos que se respeten nuestros derechos, pero ¿y quién está hablando por nosotras las mujeres? Otro hombre. En realidad, si usted analiza las estadísticas, solo el 21% de la representatividad en el Congreso Nacional corresponde a mujeres, y las mujeres sufrimos de violencia doméstica, de femicidio, madres solteras, la pobreza está feminizada, lamentablemente. Entonces, si solo hay un 21%, nos corresponde pues trabajar por un Estado más democrático en donde la igualdad y el respeto a los derechos humanos de todos los sectores, incluyendo minorías, deban ser respetados. Realmente ha sido muy gratificante su presencia en este consultorio virtual, las personas que nos han seguido por TSI o nos siguen, al igual por HRN, sin duda que han llevado un mensaje o se llevan un mensaje y quiero que lo aniden y que también lo pongan en práctica, que en tiempos de pandemia sí se puede ver una luz al final del camino. Licenciada Isis Romero, le deseo éxitos en su proyecto, ¿verdad? Realmente personas como usted necesitamos que generen esos cambios. Vamos a estar muy atentos a conocer todos esos proyectos que usted va a generar desde el Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Que haya acompañado a este consultorio y a los miles de televidentes y oyentes de Aquí con mi Médico. Muchísimas gracias, doctor. Siempre mi respeto, mi cariño a usted y a su familia. Bueno, y a este tan gustado y útil programa a la sociedad. Pues si me quieren encontrar, estoy en la casilla 145 del Partido Salvador de Honduras. Bueno, gracias. Ahí está, para que usted escoja a los mejores hombres y a las mejores mujeres en estas próximas semanas. No tanto, faltan 2 meses, 3 meses para el proceso, pero usted puede empezar ya a elegir con conciencia. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con la despedida de Aquí con mi Médico. Ponete la doble es una iniciativa que busca reducir el riesgo de contagios por COVID-19. El uso de doble mascarilla reduce hasta en un 92.5% la posibilidad de que partículas infectantes entren a tu organismo. Súmate a esta campaña y ponete la doble. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi Médico. Bueno, su
consulta por hoy ha concluido, pero queda ya programada para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que tengan una feliz semana.